Levante 2, Barcelona 3. Perdí la predicción, yo dije que iba a quedar 0-1 a favor del Barça, al final no fue así, pero lo importante es que se sacaron los 3 puntos, 2 partidos jugados, 2 ganados, 6 de 6 y aparte los 2 de visitante, hay que tener ojo en eso. Para partir con el análisis, primero tendríamos que hablar del 11 titular con el que salió el Barça. Fue Joan García en la portería, en la defensa partiendo desde la derecha, Eric García, Ronald Araujo, eh, Pauco García como central izquierdo y Alejandro Valde por la lateral por izquierda. En el doble pivote, Pedri Casado. En la línea de tres mediapuntas teníamos a Lamine Yamal por la derecha, Rashford por la izquierda y Rafinha por el medio. Y Ferran Torres era el que estaba jugando de 9. Em, si tengo que hacer un análisis de cómo salió y cómo jugaron estos futbolistas, tengo que decir que se notó que el doble pivote no congenió quizás muy bien al principio en la primera mitad. Eso explica por qué después Casado salió. Y si bien no hizo un mal partido, tampoco es como que se le pueda achacar tanto al canterano de estos problemas. Aparte, igual, bueno, desapuente que Flick lo haya hecho jugar porque hay muchos rumores con Casado que, al final de cuentas, que Flick le dé una oportunidad puede ser una forma en la que él quiera darle la confianza al jugador. Que si bien no fue lo mejor, su mejor partido, pero tampoco se le puede pedir que todos los días haga algo bueno. Porque no todos los días es Navidad, básicamente. Los jugadores en algún momento van a tener un mal partido o como equipo van a tener un mal partido. Lo que sí tengo que decir que se notaba que Rafinha estaba incómodo en su posición de media punta. No le salió muy bien. Se estorbaba en algún momento con la Yamal, entre otras cosas. Eh, y Rashford no apareció para nada. Yo creo que Rashford sirve mucho más en este momento, al menos, como revulsivo. Así que yo esperaría que no saliese como titular en los siguientes partidos, al menos. Pero si había un momento en el que uno podría como tratar de hacer un experimento, podría ser ahora. O sea, ahora al inicio, si bien uno tiene que partir bien, es el momento en el que uno quizás podría dejarse algún que otro punto probando alguna que otra cosa. Lo probó y además le terminó funcionando al final de cuentas porque se sacó el resultado. Eso es lo importante. Em, en cuanto a lo de Ferran como 9, bueno, se nota que no es Lewandowski. Lewandowski tiene una clara y probablemente la mete. Ferran bastante falló, pero cumplidor. Em, Así que eso sentiría, como que a mí se nota que la alineación no es la titular del Barça, pero se hizo lo que se pudo, los jugadores lograron igual hacer su partido de vez en cuando, y si bien el Barcelona trató de controlar y controló el partido, o sea, no fue menos que el Levante, se terminó yendo abajo en el primer tiempo por dos jugadas en específico. La primera fue en el minuto 15, donde el Levante salió de contragolpe y en una jugada bastante rápida, creo que viene de una pérdida de un jugador del Barça, ahora no sabría decir quién. em, Le cae el balón a Romero, entre los pases que hizo el Levante, le cae el balón a Romero. Cubarsí entra un poco blandito a la cobertura y termina marcándole a Joan García, que si bien hizo todo lo que pudo, no logró parar el disparo. El Barcelona después de eso trató de recomponerse. Hubieron dos o tres cosas medianamente malas. La primera, que si no estoy seguro si pasó antes del primer gol o después, que a Valde le sacaron una amarilla muy evitable, que fue porque le marcaron una falta, si no estoy mal, y la pelota había salido, entonces él iba a hacer se disponía a hacer el saque de banda y se enojó y le pegó a la pelota y terminó eh, sacándole amarilla a Hernández. ¿Y qué fue lo que pasó después? Un jugador del Levante, específicamente Ramírez, o no, Ramírez no, Martínez, que era el capitán del Levante, terminó haciendo dos faltas en poco menos de 5 minutos, las cuales no fueron sancionadas las dos,
bien, o sea, fueron marcadas, pero no fueron sancionadas como debería, porque eran dos faltas de amarilla. Solo la segunda fue marcada como amarilla. Y claramente ahí el VAR no se puede meter, porque en la amarilla no se puede meter. Y el jugador del Levante terminó jugando de gratis, porque debería haber sido expulsado. Y esto fue como en el minuto 30 y tanto, 40 y tanto, por ahí. Pero fue en el primer tiempo. Así que hasta ahí vamos con una amarilla que, si bien está bien sacada para Valde, es evitable. Y una expulsión perdonada al Levante. También Ferran falló una, o sea, no es que lo fallara, sino que terminó pegándole y terminó llegando al travesaño, entonces no la logró meter. Incluso se vio la repetición, la reacción de Flick, que tiró una botella al piso y todo el tema. Porque claro, el Barça estaba jugando mejor de lo que el marcador representaba. Y iba perdiendo 1-0, el Barça se merecía más. Eh, si bien la alineación no estaba congeniando muy bien, como les digo, por ejemplo, Rashford no salió, no apareció en prácticamente todo el partido, lo que alcanzó a jugar. eh, y hoy día tampoco fue un buen día de Lamine. Y también Rafinha no se notaba que se adaptaba a la media punta. O sea, si bien el Barça dominaba, no era una máquina como nos venía acostumbrando el equipo de Hansi Flick. Pero tampoco se le va a achacar las cosas, porque, bueno, Hansi Flick es el que sabe de fútbol, no nosotros. Eh, ¿Qué fue lo que pasó en la última jugada del primer tiempo? Con el tiempo ya cumplido, cabe recalcar, el Levante sale de contra y termina en un, en un bloqueo de Valde, que es el futbolista del Barcelona que llega a tapar la jugada. En un bloqueo de Valde, donde salta y salta de una manera que no es poco natural, sino que incluso hasta si se ve en la repetición, él trata como de como encoger el brazo. Pero claro, cuando uno salta por inercia, no termina abriendo el brazo, básicamente para tener un poco más de apoyo, porque si no hay mucho giro, mucha velocidad. Por inercia uno termina abriendo el termina abriendo los brazos un poco. Y tampoco era como que fuera que lo tuviera despegado 10 centímetros, sino era, ¿cuánto será? 2 3 4 5 centímetros, como mucho. Eh, y el árbitro al principio no marca nada. Luego se le llama al VAR. Va, lo revisa y termina marcando penal a favor del Levante. El Levante lo termina convirtiendo en gol. En este caso fue Morales. Y lo llevamos 2-0. De manera injusta, probablemente. Aparte, también hay que considerar una cosa: que el campo del Levante no era el mejor como para el tipo de juego que hace el Barça. El campo estaba bastante en malas condiciones, la verdad. Pero bueno, eh, ya si nos quejamos de eso también nos van a venir los típicos personas que dicen que se buscan excusas por todo. Pero lo importante es que eh, no habría sido un muy buen tiempo, muy primer tiempo. O sea, el equipo no estaba jugando mal, pero tampoco estaba jugando como nos tiene acostumbrados. Y en dos situaciones muy complicadas se veía como si fuese una tarde muy negra, en la cual el Barça no iba a poder sacar los tres. ¿Qué fue lo que pasó? Hubieron dos cambios que hizo Flick. Cambió a Casado para darle entrada a Gaby y cambió a Rashford para darle entrada a Olmo, lo que hizo que Rafinha se moviese a la banda izquierda. Olmo que hace como media punta, y en el doble pivote quedó Pedri y Gaby. Y se notó específicamente en el primer gol, porque Pedri se logró soltar un poco más en una jugada de segunda línea, viniendo de un pase. Y no estoy seguro si el Amino o quién, pero alguien le jugó al centro y Pedri sacó un disparo que lo colocó muy bien. Fue un verdadero golazo, y de ahí el equipo empezó a despertar. Eh, con el envión, eso fue en el minuto 49, con el envión que tenía las cosas. Corner que sirve de Rafinha y Ferran aparece, marca el segundo gol en el minuto 52, y de manera justa el Barça estaba empatando el partido 2-2. Como nos tiene acostumbrado este equipo, el Barça estaba recuperando y remontando el partido.
De ahí en adelante igual el Levante tuvo alguna que otra ocasión, pero el Barça se fue creciendo y creciendo. Luego Flick volvió a cambiar, cambió a Valde por Lewandowski y Christensen por Araujo. ¿Y por qué sacaron a Valde y terminaron jugando prácticamente con una línea de tres? Por lo mismo que estábamos diciendo. La amarilla del primer tiempo estaba un poco condicionado. Solo faltaba de que el Levante hiciese una contra, que Valde tuviese que hacer una falta y terminase marcándole la segunda amarilla, que dado como estaba dándose el partido, podría darse que en cualquier momento le podrían sacar la segunda amarilla. Así que en ese sentido, por eso quizás probablemente Flick sacó a Valde del partido para evitarse una expulsión. Que ahí muy bien. eh, y el Barça siguió buscando, se le terminó ocurriendo una situación también polémica en la cual un jugador del Levante termina en el piso, eh, por cualquier otro motivo termina en el piso, Lewandowski se lo tiene que sacar en una jugada que lo incomodó obviamente porque trató de no pisar al jugador, y entre eso viene un jugador del Levante y lo corta y no va directamente al balón, sino que le pega una patada que incluso en las repeticiones pareciera que va a la parte más íntima de Lewandowski. Por no decir que eso es los huevos. Ya lo dije igual. Pero en le pega un patadón no muy agradable a Lewandowski. Y el árbitro termina marcando falta en ataque, si no estoy mal, o algo así. Porque al final termina haciendo un bote a tierra o algo así. Es del balón. Claramente esta jugada no la fueron a ver al VAR. No lo llamaron, como en el del penal del Levante. Y ahí era un claro penal a favor del Barça. Em, pero a lo mismo, hay que adecuarse a estas cosas. Al Barça no le van a cobrar durante un buen rato probablemente cosas a favor, porque ya tienen el hecho de la polémica que probablemente así lo colocaron, de las cosas que pasó en la primera jornada. Recordemos que en la jornada contra el Mallorca hubieron algunas jugadas relativamente atípicas que terminaron eh, viendo como que se favoreció al Barça. Entonces claramente era mucho más fácil quitarle las cosas en contra hoy día. El equipo siguió buscando hasta que en el minuto 91, en una jugada de gol, en una jugada por ahí, que un remate de Lamine terminó entre rebotes y no me acuerdo el nombre del jugador, el Guezábal o el Guezábal, no sé cómo se pronuncia, terminó marcándolo en propia puerta en el minuto 91. Y así de manera muy em, merecida, el Barça terminó igual remontando 2-3 el partido. Como anotación final, también hubo un cambio con dentro por Eric García, creo, no sé. No me acuerdo por quién entró, pero entró Condé también. Lo último en el minuto 85. Y nada, básicamente se puede hacer dos lecturas, que bueno, hubieron jugadas polémicas para a favor del Levante, la no expulsión, el penalti a favor del Levante, el penalti a favor en contra del Levante o a favor del Barça, que uno de los dos fue sancionado, el otro no. Tampoco es que el Levante haya cosido a patadas al Barcelona. Se notó también que los jugadores del Levante, al menos hasta que llegó el gol del Barça, el 3-2 o 2-3, como tú quieras verlo, terminó. Estaban perdiendo el tiempo, o sea, estaban haciendo su juego, básicamente. Un empate les salía bien. El equipo, si bien no jugó bien al inicio, luego logró remontar. No fue un buen partido de Lamine, probablemente. O sea, tampoco le vamos a pedir que todos los partidos sean espectaculares. Si hasta Messi tenía malos partidos. Eh, y nada, pensar que el equipo logró sacar estos 3 puntos a pesar de todas las adversidades. Si era el momento como para hacer pruebas, era ahora. Pero claro, un intento probablemente de robo, si uno lo quiere nombrar. Hay personas que van a decir robo. Yo también pienso que el arbitraje no fue el mejor, pero aún así, contra el arbitraje, contra todo el tema, lograron sacar los 3 puntos.
y eso es lo importante. ¿Estoy siendo un poco resultadista? Sí, pero lo importante es que se lograron sacar los 3 puntos. Si bien nosotros sabemos que no nos las van a poner fácil, porque probablemente no se quiere que el Barça, o no conviene que el Barça logre revalidar el título, va a haber que dar el 100%, quizás más, para poder tratar de ganar. Y aún así, en una salida complicada, en un partido complicadísimo, en el cual el Barça estuvo a punto de perderlo quizás, si no por la buena reacción del equipo, los cambios del entrenador, se logró sacar el partido igual. Así que nada más que decir, este es mi análisis, espero que les haya gustado. Eh, si todo va bien, nos vemos en la siguiente jornada, que si no estoy mal es el domingo 31 contra el Rayo Vallecano, y luego hay un parón de selecciones. Así que gracias, muchas gracias, y gracias por el buen apoyo que tuvo el primer episodio, o el primer comentando, que tuvo muy buenas visitas para lo que es mi canal. Espero que les siga agradando, y también ir mejorando un poco más en la edición, en el hablado, en los comentarios, en distintas cosas. eh, Eso. Muchísimas gracias y espero que estén muy muy bien. Nos vemos el lunes para quienes me quieran seguir en otro partido, en otra partida de la campaña. Estamos ya en la misión 4. Recuerden que nos vamos en dirección a Andorra. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta la próxima.